El desván de San Pedro, con María Pagalday. Supongo que a nadie sorprenderé diciendo que el tema de viajar está de moda. Yo creo que más que viajar en sí, lo que está de moda es decir que nos encanta viajar. Luego vemos que la vida no da para tanto y que no se viaja tanto como se dice. Ahora, eso sí, claro, un viaje da para muchas fotos, para muchos posts y para decir muchas cosas sobre el viaje. Y además, pues toda esta filosofía del viaje se acompaña de frases pues un poco trascendentales que dan sentido pues a esta forma de vivir en el viaje. Por ejemplo, el viaje es la recompensa. O aprender a caminar es más valioso que llegar. Así que hay toda una filosofía también de entender el sentido del viaje. Y bueno, pues claro, van diciéndonos que en realidad la felicidad está en el trayecto, no en la llegada. O como es el mantra de hoy, lo importante no es la meta, es el camino. Y entonces, bueno, pues nos dicen que disfrutemos del proceso, disfrutemos de todo lo que la vida tiene, que es verdad, que es maravillosa, pero que nos olvidemos un poco de la meta. Y claro, pues es verdad que si no tenemos un sentido claro de nuestra vida, que es lo que le pasa a la sociedad actual, y creo que estamos en un tiempo en el que no tenemos en común una visión de cuál es nuestra meta. Entonces mejor vamos a hablar solo del camino. Y claro, pues si da igual la meta, ¿qué camino escoger? ¿Qué camino? No hay camino malo. Todos los caminos son lícitos, no te preocupes. Entonces este mantra, esta idea, esta filosofía del viaje, esto de que lo importante no es la meta, es el camino, es muy atrayente porque en realidad lo que nos está diciendo es, mira, no te preocupes por el sentido, no hay sentido que buscar. No te rayes tanto la cabeza, vive, disfruta del camino, porque no hay camino malo, porque como no hay meta, pues oye, no te rayes tanto. Simplemente vive lo que sientas en ese momento, haz lo que quieras. Y no hay camino malo, porque no hay meta. Así que si no hay sentido, quédate muy tranquilo. El problema es que esto, pues como digo, es muy atrayente, lo repetimos mucho, pero creo que deja un pozo de insatisfacción. De hecho, ¿por qué hay que viajar constantemente? Porque cuando estás volviendo de un viaje ya estás pensando en el siguiente. Porque realmente no satisface del todo. Queda ahí algo. No estamos del todo contentos con esto de estar todo el día viajando, ¿no? Y luego, pues, yo creo que esto es posible decirlo hoy en día porque ya no nos perdemos. Con esto de que tenemos GPS en los móviles y en todo, ¿cuándo fue la última vez que te perdiste? Pero perderte no, será por la derecha o por la izquierda, da igual, se me ha hecho un poco más largo, pero llego. No. Perderte en el sentido de, es que no sé si voy a llegar. Puedo ir en el coche con niños, con esa angustia de decir, es que si no llego, ¿qué hago? Esa angustia de estar perdido. Como ya no nos perdemos, pues decimos tranquilamente, no pasa nada. No pasa nada por no llegar a la meta. ¿Cómo que no pasa? Estar perdido es una angustia tremenda. Y creo que es un poco lo que pasa hoy en día, que el mundo está angustiado, el mundo está inquieto. Nos decimos frases muy bonitas, como lo importante no es la meta, es el camino. Pero, ¿esto es así? ¿Cómo lo vive un cristiano? Bueno, como veis tengo la voz un poco invernal, pero bueno, siempre he podido encontrar excusas para no grabar, así que he dicho no, me perdonáis por la voz, pero hoy grabo este episodio del Desván de San Pedro. Bueno, tenemos la vida hoy de un santo que creo que nos va a ayudar muchísimo a entender esto del camino y de la meta. El 28 de octubre de 1510, en el seno de una de las familias más poderosas de España, nace Francisco de Borja. Y atentos, bisnieto del Papa Alejandro VI, grande de España, duque de Gandía.
Y si habéis oído bien, bisnieto del Papa Alejandro VI. Y es que ha habido épocas en la Iglesia en las que pues no vivían bien las cosas y los papas pues lamentablemente tenían concubinas, hijos, y obviamente a esos hijos luego pues les daban puestos de poder y de responsabilidad. Por lo tanto, pues imaginaros la familia de un papa, el poder que tenía en ese momento. Bueno, pues así nace Francisco de Borja, que os sonará quizá más el apellido de Borgia, relacionado con los papas, ¿no? Pues efectivamente es la misma familia con el nombre italianizado de Borgia, pero son los Borja. Y así nace un niño que pues tenía por delante, imaginaros, caminos impresionantes. Podía vivir como quisiera, tenía los caminos del mundo de la cristiandad abiertos para él. Recibió la mejor de las educaciones y dicen que era un hombre disciplinado e inteligente. Dicen también que fue muy respetado porque vivía ordenadamente, era un hombre responsable, moralmente bueno, y que eso también pues fue gestándole una buena fama en la corte. A los 29 años fue nombrado virrey de Cataluña por el emperador Carlos V. Así que no estaba perdido. No he pensado en un santo, pues no sé, San Agustín, que hubiera escogido caminos que todos sabemos que no le llevaban a la felicidad, porque estaba pues más perdido quizá, ¿no? No. Francisco de Borja no es esa la situación. Estaba pues en el camino del mundo, en el camino de lo que había mamado desde la cuna, lo que había conocido desde siempre, ¿no? Y entonces pues él escogió servir fielmente al emperador y prosperar en la corte. No escogió el camino del placer, que podría haberlo hecho, sino el del honor. Y vivió una vida realmente buena en ese sentido. Se casó con Leonor de Castro en 1529. Es decir, a los 19 años, y tuvo 8 hijos. Llegó a ser gran privado del emperador, y la propia emperatriz lo nombró caballerizo mayor suyo, como ya lo era, por cierto, su esposa Leonor. El 1 de mayo de 1539 muere la emperatriz Isabel de Portugal, con 36 años de edad, a consecuencia del último parto. Era considerada una de las mujeres más bellas de su tiempo. De hecho, hay un retrato de Tiziano de esta mujer que era conocida por su belleza. Y esta mujer, pues cuando muere, él era encargado de gestionar pues, la custodia del cuerpo para trasladarlo desde Toledo hasta Granada, donde iba a ser enterrada junto con los reyes católicos. Bueno, pues la muerte de esta mujer produjo en San Francisco, o en Francisco, una impresión muy, muy fuerte. Organizando pues toda la comitiva que escoltaba el cuerpo, estuvo 18 días viajando hasta la Capilla Real de Granada. Y la tradición era que antes de ser sepultada, pues fuese descubierto el féretro para corroborar por última vez, antes de darle santa sepultura, la verdadera identidad. Es decir, que por el camino no se hubiera cambiado el cuerpo o que fuera otra persona, aquel difunto, ¿no? Entonces, cuando él, después de 18 días de estar viajando y custodiando el cuerpo de una de las mujeres más bellas y la emperatriz más poderosas, ¿no?, del mundo, pues al ver descompuesto el rostro de la emperatriz, pues que el mundo tanto había admirado, él dicen que le dijo a un allegado: nunca volveré a servir a señor que se me pueda morir. Y de hecho él mismo, en su diario, va a recordar este día como el día de su conversión. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Francisco de Borja tuvo una impresión tan fuerte? ¿Descubrió ese día que nos morimos? Pues no. Ya habría visto pues muchos muertos, habría conocido muchísima gente que se había muerto, había conocido la muerte antes. En su diario dice que el Señor obró en él a través de la muerte de la emperatriz, es decir, que tuvo un momento de gracia, que el Señor le hizo ver algo que no había visto hasta entonces, y no es tanto un rostro putrefacto, porque ya sabría que a los muertos les ocurría eso. Pero él tuvo un momento de gracia en el cual se había dado cuenta de que él estaba sirviendo a hombres. ¿Y qué sentido tenía eso? ¿Cuál era la meta de ese servicio? Como hemos visto, llevaba una vida buena, un camino aparentemente bueno, sin desórdenes.
Pero ¿a dónde le llevaba ese camino? ¿Cuál era la meta? ¿Servir, entregar su vida a alguien que solo puede morir? ¿Que no le puede salvar? Francisco de Borja descubre que estaba en un camino aparentemente no malo, pero que no le lleva a ninguna meta. Desde entonces, sus verdaderos intereses fueron otros, y cuando fallece su padre y ya hereda él el ducado de Gandía, se retira a su tierra natal, y dicen que llevó una vida entregada puramente a la fe. Y fue aquí cuando entró en contacto con los primeros jesuitas. Hizo ejercicios espirituales, y entonces comenzó a ayudar económicamente a la Compañía de Jesús. El 27 de marzo de 1546 falleció su esposa Leonor de Castro, y en junio de ese mismo año, muy pocos meses después, Francisco decide entrar en la Compañía de Jesús. Renunció a sus títulos en favor de su primogénito, y enseguida le ofrecieron el título de cardenal de la Iglesia, lo cual rechazó. Él quiso llevar una vida totalmente discreta y diferente de todos los privilegios que había tenido en el mundo. Pero, también destacaba por su capacidad de gestión, y primero fue nombrado provincial en la zona de España, y finalmente en 1565, tras la muerte del padre Diego Laínez, fue nombrado padre general de los jesuitas. Fue el tercer sucesor de San Ignacio de Loyola, el tercer padre general de la Compañía de Jesús. Y viéndolo bien y viendo el recorrido, parece lógico que siguiera los pasos de un santo que, cuando tuvo que ayudar a otro santo como San Francisco Javier, y que estaban allí ellos embarcados en todas aquellas peripecias impresionantes de la evangelización del mundo, San Ignacio le dice a San Francisco Javier, usando esas palabras del Señor: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes el alma? Esto es lo que había entendido Francisco de Borja. ¿De qué le servían todos esos caminos que le garantizaban ganarse el mundo? Ya tenía virrey de Cataluña, grande de España, duque de Gandía, madre mía, más éxitos complicado, ¿no? ¿Y de qué? ¿De qué te sirven esos caminos si la meta no la consigues? Como dice San Pablo, si no has corrido y has llegado a la meta, has conservado la fe. Así que esto hizo Francisco de Borja. Se dio cuenta de que existía una meta mayor. Cambió su vida para servir al único que nos puede llevar a esa meta. Así que sí, existen caminos de éxito que incluso los vas a disfrutar. Te lo vas a pasar muy bien. O vas a tener sentido, ¿no? Vas a decir, yo, soy grande de España, soy virrey de Cataluña, puedo tener todos los honores del mundo. Sin embargo, ¿cuál es la meta? Porque te vas a morir. Como vio Francisco de Borja la cara de la emperatriz solo 18 días después, la emperatriz, mujer de Carlos V. Imaginaros el poder que tenía esta mujer con toda esa belleza. ¿De qué te sirven todos esos caminos? El camino de la belleza, del poder, del éxito, del dinero, ¿de qué te sirven? ¿Cuál es la meta de esos caminos? Bueno, y vamos con el invitado de honor siempre de este podcast, que es obviamente el Señor. Vamos a leer el comienzo del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que es como comienza el discurso de despedida. Es decir, última cena, llega el momento en el que el Señor se empieza a despedir de sus discípulos. ¿Qué les dice? No os alarméis. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no, ¿os habría dicho que voy a prepararos un sitio? Pero si voy a prepararos un sitio, vendré de nuevo para llevaros a mi casa, a fin que donde yo esté, estéis también vosotros. Por lo demás, a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
le dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Bueno, pues tenemos este texto impresionante del Señor, que lo primero nos habla de la meta. En la primera parte nos dice que va a la casa del Padre, que luego dice también que es llevaros a mi casa, es decir, que también es su casa, y lo que quiere es que también nosotros vayamos. Es decir, la meta está clara. Queremos llegar a la gloria de Dios. Queremos llegar a habitar la casa de Dios eternamente. El Señor sabe, como creador, cuál es nuestra meta, para qué hemos sido creados, para llegar a la casa del Padre. Esta es la meta, no hay duda. Existe esa meta, existe esa morada. Dios ha venido, se ha encarnado para mostrarnos el camino, para asegurarnos que esa meta es real y que hay un camino. Así que tenemos aquí al Dios hecho hombre diciéndonos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararos para que vengáis a mi casa y podáis estar con nosotros, ¿no? Que podáis venir a esta casa y habitar en ella. Es impresionante cómo el Señor nos confirma una vez más: existe esa meta, existe ese cielo, existe la gloria de Dios Padre. Estamos llamados a llegar a ella. Esa es nuestra meta. Así que lo primero que hace Jesús es confirmarnos en esto. Sí, hay una meta clara. ¿Qué significa esto de que Jesús se vaya a prepararla? Porque yo digo, ¿qué pasa? ¿Que no sé, Dios había pillado los dedos y le había quedado pequeño el cielo? ¿Qué tiene que preparar? ¿Tiene que hacer reformas en el cielo? ¿Cómo es eso? Es que la morada de Dios era imperfecta y tenía que... No puede ser, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo han leído también los padres de la Iglesia esto de que nos va a preparar esas moradas? Pues fijaros, lo que estaba perdido era el acceso a la casa del Padre. No había un problema en la casa del Padre, en la casa de Dios, no, ahí no está el problema. El problema estaba en ese acceso que se había perdido por el pecado original, que habíamos sido expulsados y que no podíamos volver, no podíamos llegar al cielo. Entonces, claro, esto lo dice el Señor en su discurso de despedida, donde todavía los discípulos no han visto la cruz, no han visto lo que va a hacer, cómo se va a entregar para destruir ese pecado, para reconciliar al hombre con Dios. No le han visto ascender a los cielos con su humanidad para que podamos seguirle. Entonces, pues llega Tomás, que gracias a Tomás, pues tenemos signos tan preciosos y palabras tan maravillosas, que es un poco él así, un poco negativo. Oye, a ver, eso de que sabemos el camino, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos seguirte? Claro, es que los discípulos todavía no habían entendido, no habían visto la pasión, no lo habían visto resucitado y no lo habían visto ascender al cielo. Pues no estaban entendiendo. Nosotros ahora tenemos mucha más capacidad de entender esto. Pero Tomás en ese momento decía, un momento, ¿cómo? O sea, esto suena a despedida, pero no tengo ni idea de cómo sigue después. Todavía no habían visto lo que estaba por venir. Pero Jesús le dice: yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. O sea, es decir, el camino, un camino, una meta, un camino. Lo dice bastante claro. ¿Qué hace Jesús? Jesús nos prepara a nosotros, mereciendo por nosotros la salvación, comunicándonos la gracia, purificándonos para poder entrar. Él es el que abre ese acceso a la casa del Padre, que estaba cerrado. Él es el que nos precede en ese camino, entra con su humanidad en esa casa del Padre, como cabeza, y nosotros, su cuerpo, estamos llamados a seguirle. Quien vive en comunión con Cristo no estará perdido. Y obviamente todos tenemos
caminos materiales distintos, es decir, tenemos personalidades distintos, tenemos pues aficiones distintas, lugares, culturas, inteligencias, condiciones distintas, es así. No somos robots que nos ponen en un camino y tenemos que seguir mecánicamente ese camino. No, obviamente no es eso. Como vemos, los cristianos no vivimos todos igual. No vivimos en el mismo sitio. Vivimos en sitios totalmente distintos, en tiempos muy distintos. Y sin embargo, sigue habiendo un único camino. Porque solo existe un medio para entrar en esa vida eterna. Solo existe el medio de Jesús para llegar a la casa del Padre. Entonces nosotros obviamente tenemos toda la libertad del mundo para en nuestra vida decidir muchas cosas. Nuestros oficios, nuestras amistades, nuestros intereses, nuestras aficiones. Tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter. Somos únicos e irrepetibles. Que exista un único camino no significa que somos fotocopias. Somos únicos e irrepetibles. Pero la clave es que todos nos dejemos salvar por Jesucristo. Es recibir la gracia de Jesucristo. Eso es lo único que salva. Ese es el único camino. Cada uno en sus circunstancias, pudiendo viajar a donde queramos, evidentemente, pero teniendo claro que sí existe una meta, que existe la meta definitiva, no una meta intermedia, no. La meta definitiva. Nosotros en la vida podemos tener muchas metas intermedias. Pues quiero llegar a esto en el trabajo, quiero formar una familia, quiero pues vivir mi vocación. Como hay metas intermedias que se pueden cumplir aquí en esta vida. Pero existe la meta definitiva, donde ya no habrá más metas. Y el único medio, el único camino, se llama Jesucristo. Porque Él es el que nos muestra la verdad de nuestra vida. Y Él es quien nos da, de hecho, esa vida. Así que nuestra vida es vivir en Cristo, recibir su gracia, su perdón, dejar que nos prepare ese sitio en el cielo, dejar que nos prepare nuestro corazón para poder acceder y seguirle en ese camino al cielo. Él es el único camino. Todos nos salvaremos por Jesucristo, sí, también los que no le conocen. Pero en la medida en que abracen la verdad, lo bueno, lo bello, la ley natural, serán salvados por Jesucristo, único camino verdadero. Y eso también nos da mucha paz, porque si estamos con Cristo no estaremos perdidos. Y esto lo vemos en la vida de los santos también, que se han metido por caminos increíbles, por situaciones muy dolorosas. Hoy estamos celebrando a Santa Inés, impresionante, virgen mártir. Madre mía, qué camino, con 12 años recibir el martirio. Es impresionante. Son caminos complicados a ojos del mundo. Sin embargo, Santa Inés no estuvo perdida. No, tuvo claro el camino. Clarísimo. Es impresionante el texto de San Ambrosio. Os recomiendo sobre Santa Inés y su martirio. Ella estaba en un camino complicado, sí, pero no perdida. No, con Cristo no nos perdemos. Abrazados a Cristo, unidos a Él a través de los sacramentos, de la oración, nunca estaremos perdidos. Porque tenemos claro que existe un camino que se llama Jesucristo para llegar a la meta definitiva, la vida eterna en la gloria de Dios Padre.